Amigos, buenas noches, buenos días, encantados de estar con ustedes. Esto es Rey con Barba. Podríamos decir que es el programa que combate la propaganda y la manipulación de los medios de desinformación. En un programa que acaba de terminar de Augusto Sondheim se ha hablado del desastroso expediente de Marita Barreto. Qué vergüenza sentimos, bueno, indignación por un lado y qué vergüenza sentimos los peruanos de tener ese nivel de fiscales y de ese nivel de jueces, ¿no? Por supuesto que no son todos, pero en el caso concreto de Marita Barreto, efectivamente, es un inagotable expediente, que seguirán saliendo algunas de las cosas. Bueno, y el otro tema que esta semana ha acaparado también, y seguirá acaparando, por supuesto, ¿no?, es el caso de Chibolín. Nosotros no nos vamos a ocupar, por supuesto, de los detalles de este caso, pero yo sí quiero sacar un par de lecciones de este caso, de lo que ahora se sabe. Vamos a dejar de lado la hipocresía. La cercanía con Chibolín la tenían dos tipos de personas, a mi juicio. Primero, los delincuentes, que buscaban en él una ayuda para cometer sus delitos y comprar su impunidad a través de contactos en la fiscalía o en los jueces. Y, por otro lado, las que se acercaban a este sujeto y a su programa con la excusa de un servicio social o caridad que él sabía vender muy bien, a pesar de lo que ya se conocía de él y de sus fechorías. Empresas que le pagaban para promocionar su marca, sus productos o sus servicios directa o indirectamente. Y personas naturales, concretamente políticos, que también querían vender su imagen y popularizarse. En ambos casos es una vergüenza. En los casos delictivos, además, complicidad. En los otros, irresponsabilidad, inmoralidad y contribución al mal. Y otra cosa, no daré nombres, pero algunos políticos que acostumbran a calificar de corrupto a quien no coincide con ellos o a quien le señala alguna crítica o algún error, cuando le preguntan por Chibolín, dice, hay que presumir la inocencia. Es verdad, pero es la misma vara para todos, no para algunos. Penoso. Penoso. Ahora, el Chibolín realmente tiene un panorama muy oscuro por delante, ¿eh? Sí, claro. Él está investigado por cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y otros delitos más que irán saliendo en el camino. También habría tejido, según la hipótesis fiscal, una red de corrupción en el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones del Estado. Va a haber aquí muchos damnificados, algunas familias destrozadas, pero es el precio que tendrán que pagar por amancebarse con delincuentes, ¿no? Las andanzas delictivas del señor Chibolín, recuerda Rafael, son de larga data. Hace ya más de 20 años. Se sabía. Se sabía y se escuchaba. ¿Quién era? Se hablaba con constructores que habían sido extorsionados. Y esa extorsión la iban a pagar a la casa del señor Chibolín. Ellos no se atrevieron a dar ninguna denuncia, así que el señor siguió en las andanzas del caso. Honor, pues, yo digo, a Beto Ortiz, ¿no?, que le ha quitado la máscara social y ha dejado al verdadero Chibolín, que no es otra cosa más que un vulgar delincuente que utilizaba la labor social para actos delincuenciales y para llenarse los bolsillos, ¿no? Exacto. Yo les confieso que pensé que era un hombre más inteligente, pero ni siquiera tenía un plan B, ¿no? Ni siquiera un plan de escape, ¿no? Y como que se quedó petrificado y recurrió a una triquiñuela infantil de meterse en una clínica y hacerse una circuncisión, ¿no? Ahora, claro, que no sabía de qué operarse. El único camino real que le queda es el de la colaboración eficaz. Qué miedo, ¿no? El de la colaboración eficaz. De todas maneras lo va a hacer. No va a ser difícil, no va a ser muy difícil convencerlo, porque el señor, entre otros males, sufre de claustrofobia y lo que menos podría soportar es un encierro. Así que va a cantar como un pajarito y bastante más rápido de lo que muchos creen,
por lo que tengo entendido, y hay algunos que han hecho sus maletas y se han ido del país, porque lo que viene va a acaparar la atención del público por bastante tiempo, ¿no? Y por supuesto los estaremos informando sobre los temas de fondo. Oye, y algo ha dicho Vizcarra, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí. Entre los futuros sufrientes está el señor Vizcarra. Antes de que lo citen a declarar, el señor Martín Vizcarra, en un programa de televisión, recordó que cuando fue presidente, Chibolín, nada menos Chibolín, lo calificó como el mejor presidente de la historia del Perú. Y como él sabe que este elogio es absolutamente falso, entonces la pregunta es, ¿qué lazos, qué vínculos ha tenido con el señor Chibolín y cuánto podría haber pagado por este elogio, ¿no? Porque evidentemente es algo sobrenatural, ¿no? Pero en fin, como este caso, habrán muchos más. Esa foto recuerda el caso de Richard Swing también, ¿no? Sí, sí, claro. Recuerden que el señor Vizcarra tenía costumbres o prácticas ancestrales de hacerse un lavado, de llamar brujos, que le echen ruda, como el señor Swing que le pasaba el machete para eliminar a sus enemigos, cosas por el estilo. Así que no me extrañaría que se haya juntado con, en ese momento era el representante oficial de un planeta X que los marcianos le habían encargado una labor, toda una locura, pero puede ser. La otra noticia que no ha sido muy resaltada por la prensa, pero que es importante, es que la Corte Suprema ya lleva 2 meses y no se quiere pronunciar sobre la denuncia de la Fiscalía que ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un pedido para declarar la ilegalidad del partido político Antauro. En la solicitud formulada el 31 de julio, la Fiscalía sostiene que esta agrupación realiza actividades contrarias a los principios democráticos y vulnera sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales. Justicia que llega tarde, lo hace recordar la editorial del Comercio, no es justicia, ¿no? Pero esa es pues la especialidad del sistema jurídico peruano, ¿no? Un procesado puede estar 10, 20, 30 años sin ningún problema, ¿no? Así que en este tema que tiene que ver con el futuro de la democracia y con las garantías que hay que darle al sistema, yo creo que tiene cierta urgencia, ¿no? En una democracia todo es posible. La democracia permite el choque de opiniones, de ideas, de una manera notable para toda reforma política que sea posible. Pero hay que estar muy atentos contra los enemigos de la democracia que se aprovechan de las debilidades de una democracia boba para llegar al poder y convertirlo en una feroz dictadura, que es más o menos lo que significa el señor Antauro en el panorama político, ¿no? Quizá no tenga opción incluso de llegar a la segunda vuelta, pero va a poner un grupo de parlamentarios que van a ser una molestia permanente para ese proyecto común que tenemos que desarrollar como país después en el año 2026, ¿no? Desgraciadamente. A ver si la Corte Suprema se pone las pilas. Y el otro tema... la sala del doctor César San Martín. El doctor César San Martín. Y el otro tema tiene que ver pues con Petroperú. El Comercio en su editorial central lo resume en una sola línea. Petroperú no tiene remedio, Petroperú no tiene solución, lo que viene a demostrar que no toda crisis es una oportunidad. Algunas, como la de Petroperú, son el prólogo de una mayor crisis. Pero el gobierno no quiere, no puede entender, básicamente por razones ideológicas. Recordemos que la señora Dina Boluarte es una marxista elemental, que ha cambiado mucho, que tiene ahora un programa democrático, se ha pronunciado contra Maduro, contra la dictadura que hay en Venezuela, y digamos que ha cambiado mucho. Pero le quedan algunos rezagos ideológicos en el subconsciente, y uno de ellos es la creencia pobrísima de que
la patria no solamente es el territorio, no solamente es un proyecto común, un conjunto de creencias, no. La patria para ellos son las minas, las empresas, y Petroperú, por supuesto. La propiedad estatal. La propiedad estatal, ¿no? Así es, ¿no? Eso es para ellos es la patria y en consecuencia a la patria se le defiende, no se le vende, no se le alquila. Eso es lo que dicen. Pero estas ideas ahí donde se han practicado han llevado a la ruina a los países. Es una lástima que la señora Boluarte y sus ministros, algunos de ellos, no se den cuenta del papelón que están haciendo y de los gastos gigantescos que están ocasionando claro, a costa de los bolsillos de todos los peruanos y a costa de proyectos sociales importantísimos que tendrían que desarrollarse con esa plata que le están dando a Petroperú. Mira, yo sobre el tema quiero decir, recordar lo que ha pasado esta semana. En cuanto renunció el pleno del directorio de Petroperú, si no fue el martes pasado, de inmediato Dina Boluarte declaró, miren lo siguiente, estamos trabajando fuertemente y con mucha dedicación. Yo comento, tan fuerte y con tanta dedicación que pese a que el directorio le advirtió que el gobierno tenía que tomar una decisión política, no decidieron nada y por eso renunció el directorio. Estamos trabajando, dijo, para sacar adelante la única empresa estratégica, lo que tú estabas comentando, que tiene la patria, que es Petroperú. Acá. La guachafa demagogia de siempre y conocida. No entienden que en todo caso lo que es estratégico tiene que funcionar bien, no hasta el 100 como funciona Petroperú, o mejor dicho, como no funciona. Petroperú, dijo muchas veces, paró la canasta peruana, sí, pero la mayor cantidad de veces la hundió. No podemos, finalmente dijo, tener una planilla burocrática en tiempo de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petroperú. Es decir, lo que nos dijo fue, no sabemos qué vamos a hacer y tampoco vamos a decir qué vamos a hacer. Finalmente tuvo el cuajo, y eso sí que es reprochable, de insultar al directorio renunciante, porque dijo que tendremos que poner funcionarios que amen a la patria. Yo le digo, señora Boluarte, que esos directores que salieron aman mucho más que usted al Perú, o mucho más que usted a sus Rolex. Y para terminar, le aconsejo que no tense más la pita. Suficiente ineptitud y miseria le estamos soportando los peruanos como para que se ufane de su desgobierno. El gobierno, finalmente, para que sepamos la magnitud del tema, ha asumido la deuda que ya tenía Petroperú, que Petroperú tenía con el Banco Nación, con el Banco de la Nación, es decir, nos carga a todos los peruanos ese dinero que antes era deuda de Petroperú al Banco de la Nación, ahora lo debemos los peruanos. El gobierno le ha garantizado una nueva línea de crédito de comercio exterior con el Banco de la Nación hasta por 1.000 millones. 1.000 millones. Así que lo que debería ser una deuda de Petroperú con el Banco de la Nación, que pagaría o no, ahora es una deuda que todos los peruanos vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. Y el gobierno finalmente ha capitalizado una deuda de 750 millones, es decir, le ha regalado la deuda, capital más intereses, que la empresa Petroperú nos debía a todos los peruanos. O sea, no solo no nos van a devolver lo que nosotros les hemos prestado, sino que encima le condona la deuda y además le da más dinero nuestro. Durante los gobiernos, y aquí termino, de Humala, PPK, Vizcarra, Castillo y Boluarte, han dilapidado más de 4.000 millones de dólares sacados de nuestros bolsillos. Y la deuda acumulada de Petroperú ha llegado a sumar en algún momento 8.000 millones de dólares. Qué desastre, ¿no? Qué desastre. Ahora, mira, si yo siempre comparo, Rafael, siempre es bueno hacer las comparaciones. Si yo comparo a lo que tuvimos con Pedro Castillo y lo que ahora tenemos, la diferencia es sideral. Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Y también coincidirás conmigo que hay algunos ministros respetables, que hay algunas instituciones que se esfuerzan y están haciendo bien su trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Lamentablemente, hay cosas en las que tendríamos que entender, por ejemplo, lo que nos dice la experiencia, lo que nos dicen los hechos históricos, que el Estado como empresario siempre ha fracasado. Solamente véanlo de esta manera. Ustedes son accionistas de una empresa que ha sido contratada para darle seguridad, salud, educación e infraestructura.
Y si la empresa no sirve para esas cosas elementales, evidentemente no puede meterse en más cosas. no puede meterse en más cosas. Si se mete en más cosas es peor. Claro. El Estado como empresario no funciona. Si se dedicase solo a lo que sí le corresponde. A lo que sí le corresponde, como es, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que debería ser una tarea nacional que involucre a todas las instituciones y a todos los estamentos y que debería ser liderada personalmente por la Presidenta de la República. O la mejora de la salud. Ese podría ser su legado. El mayor legado que podría dejar este gobierno es ese, la lucha sin topes, a muerte contra la delincuencia, ¿no? Eso es lo que necesitamos como país, ¿no? Y a eso súmale, Pepe, la salud, sí, claro, y la educación. Cosas que se pueden mejorar con ese mismo dinero que se dilapida en empresas estatales. Y entender que sin un sector privado vigoroso y en expansión, no hay salida para un país, no hay salida para los pobres, no se puede dar trabajo, no se puede solucionar los problemas más elementales. Eso es algo que lo entiende la gente, mucha gente, otros no, pero deberían entenderlo sobre todo la clase dirigente, que se pierde en los discursos baratos, en la demagogia, en la adulación al pueblo, ¿no? Y en venderle proyectos fantasiosos que no nos llevan a ningún sitio como país. Nos falta madurar, dejar de ser niños, dejar de ser adolescentes para convertirnos en un país de verdad. Y eso solamente podrá suceder cuando tengamos dirigentes capaces, honestos y con un proyecto común, que sin duda va a ser respaldado, no solo por los futuros parlamentarios, sino también por el país. Pero este gobierno aún puede hacer cosas importantes si clarifican su pensamiento y se definen por determinadas áreas. Y se olvidan de estos disparates como de seguir financiando a Perú. En 8 meses, en 10 meses van a tener que dar 2.000 millones de dólares más. Así, ¿no? Así es. Es un barril sin fondo. ¿Ah? Proyecto, Pepe, que una vez más hay que decirlo, a ver si va entrando poco a poco, por lo menos a punta de repetirlo nosotros y otros programas. No hay forma de combatir la pobreza con programas sociales. Los programas sociales no sacan nunca a nadie de la pobreza. Lo que pueden es aliviar más o menos un poquito la situación de pobreza que tiene la gente. No estoy diciendo que se corten los programas sociales. Pero lo que sí saca de la pobreza a la gente es conseguir un empleo. Para conseguir un empleo hace falta inversión privada. Y para que la inversión privada venga, hace falta, como tú dices, un norte, una claridad de ideas y un proyecto que ya lo han desarrollado los demás países, salvo los países comunistas, socialistas, que también tenemos es difícil de el detalle de a dónde llegan. No es difícil, Rafael, de entender. El motor de la economía y de la sociedad es el empresario, el mismo. ¿Qué es lo que requiere? Solamente un marco adecuado para poder trabajar, alguna seguridad jurídica para invertir su plata también con alguna seguridad, ¿no? Los países que han logrado vencer el reto del subdesarrollo y que han saltado del tercer mundo al primer mundo... En una década. Los que han entendido las fortalezas de la economía de mercado y el control, por supuesto, del Estado contra los excesos que ésta pueda producir, ¿no? Y ahí están, cantidad de ejemplos en el mundo, ¿no? Es de sentido común y gobernar finalmente, que quiero decir, no es tan difícil. Si yo tengo ciertas limitaciones, si la señora Dina Boluarte reconoce que tiene muchas limitaciones, lo que tiene que hacer es rodearse de gente competente, capaz, correcta, ¿no? Y entonces las cosas le van a funcionar mejor. Y cuando algún funcionario, sea amigo o pariente, comete un error, pues hay que liquidarlo sin piedad. Eso es lo que hace un estadista. Eso es lo que nos está faltando como país en estos momentos, ¿no? Pero insisto, aún se pueden remediar las cosas, ¿no? Bueno, y otro drama, Rafael, el SUTE. A ver, otro drama que tiene que ver con la educación. Hay 8 millones de peruanos, jóvenes, niños y adolescentes que están estudiando y que se van a ver afectados porque el SUTE anuncia una huelga nacional indefinida para octubre. Exigen, por supuesto, más remuneraciones. Además, afirman que pese a que el gobierno les acaba de dar un bono extraordinario para docentes y auxiliares, ellos dicen que no es suficiente y quieren más porque hay una deuda histórica que el Poder Ejecutivo tiene que saldar con ellos. Ya, de acuerdo. Vamos a suponer que hay una deuda histórica, pero aquí sostenemos
que ellos tienen una deuda histórica con la sociedad. Desde 1970, en que el SUTE Patria Roja capturó el magisterio, lo que ha habido es una decadencia continua de la calidad educativa, y tanto que hoy día figuramos en los últimos lugares del mundo en lo que se refiere a comprensión lectora y a razonamiento matemático. Esto es responsabilidad de mucha gente, pero sobre todo de los maestros, sobre todo del SUTE, que en lugar de preocuparse por la calidad de la enseñanza, por la meritocracia en la educación, se han dedicado básicamente a propagar su ideología. Y ahora tienen un conflicto muy serio, porque está el FENATE, que es la organización magisterial ligada a Sendero Luminoso, y compiten con el SUTE Patria Roja por el control del magisterio. Y en esta competencia de quién pide más beneficios, quién convoca más huelgas, los grandes afectados vienen a ser los niños y adolescentes del Perú. Yo creo que esta historieta hay que contarla para que la gente entienda las motivaciones reales de esta gente que no sé la verdad cómo calificarlos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y otro tema que está perjudicando seriamente a un sector importante del país, como son los pescadores artesanales, es la flota pesquera china, que se niega a cumplir las normas establecidas. Normas que, por cierto, son perfectamente adecuadas y además de costo mínimo. Una vez más, toda embarcación pesquera en el Perú tiene lo que se llama el sistema de seguimiento satelital, SISESAT, por el cual el Ministerio de Producción puede ver no solo dónde está esa embarcación, sino qué velocidad está, a qué velocidad se está moviendo, porque a determinadas velocidades pueden estar pescando. Entonces, lo que se le pide a los barcos extranjeros en general, que quieran recalar en puertos peruanos, que quieran arribar a puertos peruanos para cambio de tripulación, para avituallamiento, para lo que fuera, es que instalen, de acuerdo a la norma, que instalen el SISESAT. Bueno, el Ministerio de la Producción y el viceministerio actual no les da la gana de hacer cumplir la norma. Mejor dicho, las embarcaciones chinas no quieren cumplir las normas. Sobre todo los de pesca de pota, que son una inmensa cantidad de barcos que sabe Dios si no están generando la crisis gravísima que hay en los pescadores artesanales en el tema de la pota. La pota ha subido de 4 soles el kilo a casi 18 soles el kilo. 20 soles. Porque no hay, casi 20. Bueno, entonces los pesqueros chinos no les da la gana de cumplir la norma y el Ministerio de Producción, junto, creo yo, con el gobierno en general, han permitido y siguen permitiendo que, sabiéndolo, que no cumplan la ley. Hay gente que está culpando a la Marina de Guerra. Yo quiero decir claramente lo siguiente: la Marina no tiene la culpa de este incumplimiento, porque no es responsabilidad de la Marina exigir que cumplan esta norma, es el Ministerio de Producción. Ahora bien, algunas acciones de la Marina dan la impresión de que están de acuerdo con Produce. Yo he hablado con algunos marinos, con autoridades de la Marina de Guerra antes de ayer y antes de ayer. Y me han explicado su posición. Muy bien, yo les recomiendo a la Marina, así se los he dicho en privado y lo digo ahora públicamente, que no cometan los errores que están cometiendo, porque dan la impresión de que están de acuerdo con que los chinos no cumplan las normas que están establecidas. Por ejemplo, dicen la Marina que el convenio que acaba de firmar con la Guardia Costera China soluciona el problema. No soluciona el problema. Podrá ayudar a solucionarlo, pero no soluciona el problema. Los chinos tienen que cumplir la ley. Segundo, permitir que el director general de Capitanías y otros 4 oficiales marinos hayan viajado a China con gastos pagados por China no está bien. Por lo menos, mejor dicho, en este momento no está bien, no es correcto, porque dan la impresión de que ceden ante la presión de los chinos. A mí me preocupan 3 cosas, y así se los he dicho. 1, el cumplimiento de la ley y el daño que genera el no cumplirlo. 2, la necesaria defensa directa o indirecta de la soberanía del Perú. China no es una colonia Perú no es una colonia de China, es un país soberano. Y cualquier persona natural o jurídica que quiera actuar en el Perú tiene que cumplir las normas del Perú, no las del país del que se trata. Y finalmente, la imagen de las sustituciones. En concreto, yo le aconsejo a la Marina
que cumple, repito, cumple con su deber, estoy seguro, pero a veces da una impresión falsa de lo que está queriendo hacer. Así que yo le digo a la Marina, no se junten con el Ministerio de Producción, que son los culpables de que los pescadores artesanales estén sufriendo la crisis que están sufriendo. Según INDECI. ¿Según qué? INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Los medios tienen la manía de poner tal, y la gente no tiene idea de qué, ¿no? Entonces, ¿no? Ya, bueno, dice que el 98% de los incendios forestales en la Amazonía son provocados por actividad humana y prácticas agrícolas habituales, en fin, ¿no? Pero también hay otros que los queman a propósito, para poderle ganar terreno a la selva para sembríos, entre ellos de coca, ¿no? Y esto sí es un delito que está tipificado en el Código Penal y que debería sancionarse. Pero hasta donde yo tengo memoria, nunca ha habido ningún vándalo de estos que haya sido sancionado, que procesado siquiera, ¿no? Ahí están, libres, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, aquí hay tareas que cumplir, ¿no? Lo primero es ayudar a los afectados. Hay muertos, hay heridos, hay damnificados. 1.500 hectáreas de cultivo se han perdido, lo mismo que unas 2.000 hectáreas de bosque. Y lo segundo es investigar y sancionar alguna vez, ¿no? Y sobre todo lo que ha prometido el gobierno, no entregarles título de propiedad a esas zonas. A los que han provocado los incendios y luego reclaman esa zona para sembrar o para lo que sea, exacto, para explotarla. Sembríos, ¿no? Claro. Y, por supuesto, lo que hay que impulsar, y eso depende mucho del gobierno central y de los gobiernos regionales como municipales, una cultura medioambiental, porque al final los grandes perjudicados de todo esto son ellos, ¿no? Claro. Así que vamos a ver, esto parece que ya se está calmando, ¿no? Pero de todas maneras es un tema muy serio que por si acaso se repite todos los años, ¿eh? Todos los años. Bueno, no con la intensidad con la que se ha producido ahora por la gran crisis, por la gran sequía que hay, ¿no? Y luego esto, Rafael, lo último antes de pasar a la pausa. La Sala Penal de la Corte Suprema que preside el señor César San Martín, el distinguido César San Martín, porque ya saben que si no los tratamos con cariño les puede meter de inmediato una demanda por difamación, aunque él es uno de los jueces supremos con correa, ¿no? Bueno, César San Martín, a veces rápido como el rayo y otra vez lento como una tortuga. Este es el caso de Avi Dangón, que era el asesor presidencial de Toledo de seguridad. Resulta que le han solicitado oficialmente a Israel la extradición. Pero hay un pequeño problema, pues este señor es de nacionalidad israelí y Israel nunca extradita, nunca le da pase a ninguna extradición de sus connacionales. Así que me parece que están perdiendo el tiempo, pero si se trata de hacer noticia, bueno, está bien, bienvenida, ¿no? Sí, bienvenida, ¿no? Bueno, es que es lo que toca. Ahora, sí. Después de 10 años, ¿no? Eso es lo que tú dices. A veces la velocidad con la que actúan es como de tortugas, ¿no? Lo último, no sé, lo último nada más. Esto me va a demorar 1 minuto y 30 segundos máximo. Cuando Fujimori gritaba en la sala penal presidida por el señor César San Martín, soy inocente, él se refería al caso de la Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Sobre la Cantuta, Aldo Mariátegui ha narrado con precisión algo muy pequeño, ¿no? La condena a 25 años por el caso La Cantuta fue promovida por este colegiado presidido por San Martín. Ellos sabían que Fujimori era inocente y le aplicaron la ridícula teoría de la autoría inmediata. Él es el presidente, tenía que saber, por lo tanto, es culpable. Pero esto fue investigado, por ejemplo, por Ricardo Uceda en su libro Muerte en el Pentagonito. Fue investigado por el marxista Efraín Rúa, El crimen de la Cantuta, y por Álvaro Vargas Llosa, El reino del espanto. Todos ellos coinciden en el hecho de que Fujimori no tuvo nada que ver, que la orden que recibió de su comando Martín Rivas era tomar prisioneros por sospecha de terrorismo, nada más. Pero Martín Rivas se pegó sus tragos, eso está en los 3 libros, y dio una contraorden, hay que matarlos.
Y él fue el que tomó la decisión final y por eso fue condenado por tantos años, ¿no? Pero Fujimori no tuvo nada que ver, ¿no? Ninguno de los Chavín, el grupo Colina, ninguno reconocía o sostenía que Fujimori sabía, y mucho menos que había dado la orden. La inocencia de Alberto Fujimori en estos temas estaba clarísima, que era la acusación más brava, ¿no? Pero sin embargo, incluso la sentencia fue coordinada con algunos jueces españoles donde desde acá se pedía directivas para ver cómo podían condenar a Alberto Fujimori. Entonces se les ocurrió la brillante idea de la autoría mediata. Tiene que saber, es el presidente, métanlo preso. Y eso Gonzalo del Río. Y eso es todo. El abogado peruano que estaba en España se llamaba Gonzalo del Río. Se llama. Algún día se escribirá muy bien la historia, ¿no? Y en este tema muchas personas quedarán muy mal, ¿no? Bueno, pausa. Y volvemos con el regresamos con el comandante general de la Policía Nacional del Perú. Una pausa y regresamos.